absolutamente fundamental, sobre todo en estos tiempos donde estamos hablando pues de pronósticos de caídas del PBI que pueden ir incluso, alguien como Waldo Mendoza pues lo cifra en casi 20%, es decir, ¿por qué? Porque la combinación de choque interno y de choque externo que estamos enfrentando ahora mismo no tiene precedentes. Choque externo del 2008, por ejemplo, recordarán ustedes, fue una crisis relativamente pequeñita, la crisis financiera, y la economía del Perú cayó 8 puntos. Choques internos, por ejemplo, el del primer gobierno de Alan García, el PBI cayó aproximadamente en 12, 13 puntos, y nos tomó hasta 1996 recuperar el PBI del año 1987. Así que saquen ustedes la cuenta de lo que puede ser una situación como la actual, donde tienes todo el mundo pues en una recesión, ¿no?, por el coronavirus, y además de las propias vulnerabilidades del Perú que las estamos viendo y que son evidentes y están a la vista de todos. Precisamente en esas circunstancias la minería, reitero, se convierte pues en una motor fundamental y por supuesto donde se cifran muchas expectativas que tienen además que ver pues con la situación del mercado internacional, si este va a responder, si nuestras materias primas se van a poder mover y por supuesto si los proyectos van a caminar dentro del Perú. Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, se encuentra con nosotros esta noche y le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, Pablo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Enrique? Gusto saludarlo. Bueno, ¿cuál va a ser el papel de la minería en esta reactivación? ¿Qué representa la minería para la economía peruana en estas circunstancias, si siempre ha sido, digamos, fundamental y tanto para la economía en sí como, por supuesto, para el tema tributario? ¿Qué representa la minería en este, digamos, volver a arrancar, en este reinicio de motores? Sí, importante inyectar un poco de contexto en esta discusión. La minería representa una de las actividades más importantes del Perú, aproximadamente el 12% del PBI, es decir, el 12% del tamaño de nuestra economía se explica por la labor minera. Eso significa también casi el 60% del total de exportaciones, las ventas al exterior que el Perú realiza. Somos un país bendecido por una rica dotación de productos mineros y eso nos ha permitido posicionarnos como uno de los principales productores mundiales de cobre, de zinc. En fin, somos un país que juega tradicionalmente en las ligas mayores en lo que a minería respecta. Más de 1.300.000 familias tienen ingresos que dependen directa e indirectamente de la actividad minera. Ahora, durante la cuarentena lo que sucedió es que las minas suspendieron sus operaciones, limitándolas básicamente a labores de cuidado y mantenimiento. Eso ha significado una caída de casi 60-65% en el nivel de actividades que se tenía respecto de lo alcanzado antes de la pandemia. Felizmente, el gobierno ha decidido que la minería sea parte de este proceso inicial de reactivación. Ya tenemos a 54 faenas mineras, aproximadamente 22 empresas con autorizaciones para retomar sus actividades. Es decir, ya esta semana comenzaron a reactivar sus labores de forma tal que ojalá en el transcurso de las próximas 2 o 3 semanas podamos recuperar el terreno perdido. La segunda fase contempla la entrada en operaciones de las medianas mineras. La primera fase era gran minería, la segunda fase es exploración y mediana minería. Eso debiera ocurrir a partir del lunes. Nosotros esperamos que las resoluciones correspondientes sean publicadas este fin de semana, de forma tal que aporte la minería su potencialidad respecto a esta gran tarea que tenemos por delante, que es remontar la crisis económica que se ha generado como consecuencia de la cuarentena asociada al combate del COVID-19. Creemos que la minería puede ser uno de los principales motores y es importantísimo encenderla como lo hemos encendido estas 2 semanas pasadas y hacer lo propio con la mediana minería. Esto lo que va a permitir es que se generen los ingresos que el fisco tanto necesita para implementar los programas de reactivación, para implementar los programas de lucha contra el COVID y a su vez proteger el empleo, reitero, más de 1.300.000 familias que dependen
de sostenimiento de la actividad minera. Usted ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de relanzar Tía María aún en estas circunstancias, no solo aún en estas circunstancias, sobre todo en estas circunstancias. ¿Por qué? Tía María tiene un valor que va más allá de lo simbólico en una situación difícil como No, esta. ya el valor de Tía María es material, es $1.200.000 en un proyecto de inversión que puede significar un punto más de crecimiento del PBI, es decir, podría mitigar de manera parcial el impacto dramático que vamos a vivir como consecuencia de esta crisis económica. Y usted lo decía, Enrique, en sus comentarios iniciales, esta va a ser sin dudas la peor crisis económica que va a vivir el país en su época republicana de paz. No hay nada comparable a lo que se nos espera este año 2020. Esperemos que podamos rápidamente recuperar el terreno perdido. La cuarentena era necesaria. Otra hubiera sido la cifra de muertos y la cifra de contagios si no se hubieran implementado las medidas que se han implementado, pero lamentablemente esto está aparejado pues de una caída estrepitosa en el PBI. Eso era inevitable y lo que tenemos que procurar en este momento es encender todos los motores que tengamos a mano para que el Perú retome la dinámica de crecimiento que ha perdido. Y proyectos como Tía María, que no es un proyecto que está todavía en planeamiento, sino que es una realidad que puede rápidamente activarse, tendría que ser prioritario. Yo creo que tenemos que dejar de lado los enfrentamientos, tenemos que dejar de lado esos pequeños intereses políticos para poner por delante de todo el interés del país. Y el interés del país en este momento es proteger los medios de vida, dinamizar la economía, generar empleo y proteger a la población. Y todo eso requiere inversión privada. Y Tía María es un proyecto que rápidamente podemos echar a andar. Una pregunta, pues, que también es muy importante en estos tiempos es ¿qué se espera de la demanda internacional? Porque también, por supuesto, nuestra minería o el éxito de nuestra minería depende de cómo se mueva esta demanda fuera de nuestro país. Y se señala, pues, que de un lado, con países endeudados como los que vamos a tener ahora cuando pase o viviendo en esta nueva normalidad, la demanda tampoco sería la misma. Usted, sin embargo, ha señalado que China ya se está reanimando. ¿Qué podemos esperar del sector externo? Sí, lo que hemos tenido, evidentemente, por razones de la recesión internacional, porque a diferencia de lo que ocurrió en el 2008, la crisis financiera, donde se apagó el motor de crecimiento en Europa, en Estados Unidos, China se convirtió en ese momento en una locomotora que arrastró al resto de la economía global. En esta oportunidad, China no va a ser esa locomotora. China ha tenido una caída importante el primer trimestre, pero ha comenzado a recuperarse. Entonces, el crecimiento proyectado para China es del orden del 5%, cuando en el resto del mundo, llámese Europa, llámese Estados Unidos, estamos hablando de caídas del PBI del orden del 10 al 15%. O sea que ese crecimiento chino se va a traducir en una reanimación de las exportaciones, un mayor dinamismo de nuestras exportaciones, pero igual vamos a acusar el impacto de esta suspensión que tuvimos desde mediados de marzo hasta mediados de mayo. Y quiero contrastar lo que ha ocurrido en el Perú con lo que viene ocurriendo en Chile, donde la producción minera, a pesar de las dificultades y a pesar de la suspensión de distintas actividades económicas, ha registrado un crecimiento. En el Perú no hemos tenido eso. La minería y el valor de lo exportado por el Perú se redujo casi 26% en marzo. O sea que lo que tenemos por delante es una tarea muy ardua, es un compromiso de todas las empresas de sumarnos a esta cruzada reactivadora porque el Perú lo necesita. Y proyectos como Tía María, que son proyectos que están listos para salir, pueden cambiar completamente el panorama económico del sur del país. Y creo que este es el momento para, reitero, dejar de lado el divisionismo, dejar de lado estas diferencias que a veces resultan un tanto menores y poner por delante el duro trabajo que significa echar a andar la economía peruana nuevamente.
en esta situación ya sabemos lo que ha pasado con el petróleo, el desplome del precio, la crisis que atraviesa el sector. ¿Qué riesgos hay en Perupetro con respecto a la devolución pues, de lotes? Sí, la situación del sector hidrocarburos es la peor de la historia reciente, no solamente por la caída en los precios, que además ha tenido un impacto dramático sobre las operaciones. En el Perú las operaciones tienen un punto de equilibrio de 30-34%, $34 el barril, y hemos estado nosotros en una situación en la que inclusive los precios eran negativos, una cosa que puede resultar contraintuitiva, pero lo que tenemos es una situación complicadísima por el lado de los precios y además la caída monumental en la demanda de combustible, casi 70% de caída en el consumo de combustible producto de la cuarentena. Entonces necesitamos repensar y rediseñar el sistema de regalías de forma tal que operar en el Perú sea atractivo para las empresas que están buscando oportunidades de inversión. Eso pasa, reitero, por trabajar directamente con Perupetro, con el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas para rediseñar el marco regulatorio y el sistema de regalías que en este momento sí resulta asfixiante para las empresas que podrían estar ya en este momento considerando devolver sus lotes. Muy bien. Pablo de la Flor, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y repasar pues, la situación de un sector que es fundamental ahora precisamente para reiniciar la economía. Gracias por estar con nosotros, Pablo de la Flor. Vamos a ir a una pausa. Estados Unidos está que arde. Vamos a volver con Farid Kajat para poder entender la situación política y social de una de las principales potencias del mundo. Volvemos. Lo hemos comentado ampliamente en el noticiero, la muerte del afroamericano George Floyd, aparentemente a manos pues, de un policía blanco de 44 años que ya ha sido arrestado, ha detonado una serie de protestas en Estados Unidos pues, con pocos antecedentes recientes. Incluso pues, el presidente Donald Trump, que ya ha sido blanco de críticas frecuentes por su papel errático en su estrategia pues, frente a la pandemia, ha sido también otra vez blanco de estas críticas por una serie de tweets, ¿no?, en los cuales pues, habría incitado a la violencia, ¿no? Minneapolis y otras ciudades son, como digo, escenarios de iracundas protestas sociales. Farid Kajat, internacionalista, nos acompaña esta noche para ayudarnos a entender en medio de esta situación, Farid, que de por sí ya es extrema, cómo pues un país que ya cuenta o ya superó los 100.000 muertos por el COVID y que además ingresa pues a una etapa electoral en medio de todas estas circunstancias, enfrenta esta nueva situación. Buenas noches, Farid, gracias por estar con nosotros. De nada, buenas noches. Tu evaluación sobre este tema. A ver, el problema no es que haya casos de abuso policial, el problema es que suelen quedar impunes, cosa que por suerte parece no va a ocurrir en esta ocasión, pero incluso en esta ocasión recordemos la cronología de los hechos. Cuando hay las primeras protestas que se tornan violentas, recién se formulan cargos contra uno de los policías involucrados en las acciones que condujeron a la muerte de esta persona. Y en muchos casos anteriores, sea porque los policías se encubren mutuamente, cosa que también intentaron en esta ocasión, sea porque hay normas como una denominada inmunidad, qualified immunity es el término en inglés, o sea, una inmunidad que se otorga a la policía cuando puede haber cometido un delito, pero se presume que actuó de buena fe dentro del marco lo razonable. Eso estaba entre las leyes porque, bueno, en Estados Unidos portar armas, incluso en lugares públicos, en muchos estados está permitido. Entonces, le daba cierta protección a la policía ante esos casos.
pero si algo nos dicen los videos que se han propalado hasta la saciedad en años recientes, es que en el caso de ciudadanos afroamericanos no había absolutamente nada en el contexto que pueda justificar la violencia. Decía, los policías se encubren mutuamente. En este caso alegaban que George Floyd había resistido el arresto. Hay cuando menos dos videos de los hechos, uno de una cámara de seguridad y uno o más de teléfonos celulares, de transeúntes. No hay ningún instante en donde se vea un intento de resistir el arresto. Ahora, podría decirse que ponía en riesgo la vida de los policías. Estaba con las manos esposadas en la espalda, de cara al piso, con 3 policías encima suyo. No hay forma de alegar que él pudiera representar una amenaza para los policías. Sin embargo, los policías alegan ambas cosas, ¿no? Y alegan que no les causaron la muerte con, digamos, apretarle el cuello con la rodilla durante casi 9 minutos, sino que habría muerto por un incidente debido a razones de salud. Entonces, básicamente, esta impunidad con la que se ha cometido este tipo de crímenes en el pasado y ahora, donde además consta gráficamente a través de este tipo de filmaciones, creo que es lo que, digamos, exacerba los ánimos. Claro, y esto además pues podría tener un efecto político que va más allá, ¿no? Trump ha sido criticado mucho por su, digamos, aproximación ante la pandemia, que, bueno, huelgan comentarios con respecto, ¿no?, a esta estrategia zigzagueante, por decir lo menos, nada menos que del presidente de Estados Unidos. Y bueno, con anterioridad pues ha habido acusaciones incluso de racismo. Se esperaba pues que los afroamericanos de ninguna manera pues acompañen una reelección de Trump. Pero Joe Biden, que es el cantado candidato demócrata, tampoco la tiene fácil en muchos aspectos. ¿Tú crees que esta situación puede de alguna manera también detonar un nuevo panorama político para Estados Unidos? A ver, el tema aquí es el hecho de que en cuanto a los afroamericanos, por lo menos, no es que Trump tenga ahí un bolsón electoral significativo. Los afroamericanos votan por los demócratas en una proporción cercana al 90%. El problema con los afroamericanos, igual que con los latinos y con los jóvenes, es que siendo grupos que mayoritariamente votan por los demócratas, no acuden a votar en la misma proporción que los blancos no hispanos, que votan mayoritariamente republicanos. Lo que sí creo que va a ocurrir esta vez es que la combinación del hecho de que Trump, poco antes de ocurrir esos acontecimientos, intentara limitar la posibilidad del voto por correo, cosa que podría ayudar a incrementar la participación de minorías étnicas, por un lado, o sea, intentara reducir la participación electoral afroamericana, por un lado, y por otro lado su incitación al odio racial, porque decir que entre manifestantes fascistas declarados que coreaban los judíos no nos van a reemplazar, decir que cuando ellos se enfrentan a manifestantes antifascistas había gente igualmente buena en ambos lados, o decir que supremacistas blancos que acuden con armas semiautomáticas hace tan solo un mes a el Capitolio de Michigan, intentan tomarlo por asalto, deberían continuar con sus acciones. Trump claramente es un político que probablemente ayude a movilizar a grupos étnicos minoritarios para votar en mayor proporción por los demócratas en esta ocasión. Creo que en ese contexto, este hecho particular, que no se puede atribuir a Trump, la violencia contra afroamericanos por parte de la policía y la impunidad de esa violencia es un fenómeno de larga data, pero que en este contexto probablemente también contribuya a movilizar a sectores afroamericanos en noviembre para votar, cosa que es importante porque teniendo en cuenta que hay un contexto de pandemia, el riesgo es real, o era cuando menos real, de que grupos que acuden a votar en menor proporción lo hicieran en una proporción aún menor por temores de salud en esta ocasión. Ahora, más allá de las fronteras de Estados Unidos, lo que está ocurriendo también y en torno al tema de la pandemia es que Trump ha anunciado su retiro, el retiro estadounidense, nada menos que de la Organización Mundial de la Salud. Esto era ya un enfrentamiento que se venía desde semanas atrás, en el cual Trump ha acusado a la OMS de alguna manera de jugar en pared con China.
Pareciera pues que Donald Trump busca, ¿no?, de alguna manera un mecanismo electoral, ¿no?, al momento de acusar a la OMS de esto y por supuesto la guerra comercial con China continúa, que en la situación económica global también siembra preocupación. Ha dicho que está también cortando la tratativa comercial especial que tiene con Hong Kong también a partir de estas circunstancias, y por supuesto Hong Kong y China tienen su propio lío. ¿Esto es una bravata, la consideras, o puede llegar a un extremo? No, ya, bueno, que escale lo dudo todavía, pero ya hay decisiones tomadas. O sea, en ese sentido no es una bravata. Estados Unidos ya retiró su financiamiento a la Organización Mundial de la Salud y ahora va a retirarse del organismo, va a dejar de pertenecer. Claro, eso puede durar tan poco como dure el gobierno de Trump si es que no es reelegido. Sobre la OMS, lo que habría que decir es que Trump jamás la había mencionado antes de enero de este año. Probablemente ni siquiera sabía que existía. Y cuando la mencionó en enero de este año, la mencionó de manera elogiosa. Por favor, habría que revisar, esa es una tarea que podrían hacer ustedes, habría que revisar las declaraciones de Trump en enero de este año sobre China, Xi Jinping y la Organización Mundial de la Salud. Eran declaraciones encomiosas. ¿Cuándo cambia el discurso? Claro, en el caso de China sí hay razones para creer que cuando menos autoridades locales ocultaron información en el inicio de la pandemia, de lo que finalmente se ha convertido en una pandemia global. Pero en enero Trump elogiaba al gobierno chino, elogiaba a la Organización Mundial de la Salud, solo cuando la situación dentro de los Estados Unidos empieza a salirse de control, él necesita buscar un chivo expiatorio al cual culpar de los problemas que ocurren en su país. Y si bien puede o no ser cierto, en el caso de China parece que es cierto que hubo ocultamiento de información, puede o no ser cierto que la Organización Mundial de la Salud cometió errores, nada de eso tiene que ver con el mal manejo de la pandemia en Estados Unidos por parte del gobierno de Trump. Te pido, Farid, por favor, vamos rapidito a una pausa y regresamos, por favor, para los minutos finales. Vamos a una pausa y volvemos con más. En este minuto y medio que nos queda, Farid Cajat, lo decías antes de la pausa, el conflicto pues con China no justifica el mal manejo que el propio Trump haya hecho frente a la pandemia. Y esto ocurre en un momento en el cual ya hay varios países en Europa que se comienzan a reabrir. ¿Qué podemos ver de la esfera internacional de repente para aprender algunas lecciones en estos momentos? Bueno, lo primero es que, continuando con lo que decía, sí, Corea, Singapur y Taiwán tuvieron menos tiempo para prepararse que Estados Unidos, porque están mucho más cerca de China, origen del problema, y tuvieron una respuesta ejemplar. En cuanto a qué podemos esperar, si en algo coinciden los epidemiólogos, es que la condición sine qua non para empezar a reabrir la economía es que empiece a reducirse el número de contagios, que se pase la mal llamada meseta. Eso no ha ocurrido en Estados Unidos todavía. Y tampoco en el Perú. Tampoco en el Perú. La discusión es si estamos en la meseta o no. La pregunta es cuánto demora la meseta antes de que empiece a reducirse el número de... antes de que empiece a reabrirse las actividades económicas. Eso ya empezó, pero en todo caso aquí todavía no se levanta la cuarentena ni el toque de queda. Los 50 estados de Estados Unidos ya están reabriendo actividades económicas. Muy bien. Farid, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, como siempre, muy interesante. Gracias a ustedes, que tengan un excelente fin de semana. Viene Francamente, ahora no se lo pierdan. Y bueno, vamos a relajarnos un poquito, vamos a ver qué está pasando con nuestras cabezas y con nuestra psicología colectiva. Y les repito, un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Pásenla bien en casa. Adiós.